Hola, vamos a revisar. Bienvenidas, bienvenidos. Hola. Hola, hoy le andaba picando a los filtros y me salió uno bien raro. Ah, sí. ¿Cómo estás? Me asusté. Bien, ¿tú? Muy bien, muy bien. Ay, sí, oye, con esta diferencia de horarios me andaba confundiendo. Sí, bueno, acá son las 6:30, ya son las 5:30, ¿no? Sí, acá son las 5:30. Nada más que, como he estado haciendo algunas cosas de la semana de la lactancia materna, Ajá, este, sí, me confundo. O sea, me confundo en general con algunas cosas que tengo que hacer. Pero ajá. ya, estamos aquí. Sí, estamos aquí. Mucho gusto, Tania. ¿Se escucha, Igual, mucho se gusto. escucha bien? Sí, sí, se escucha Sí. muy bien. ¿Tú me escuchas bien? Buenísimo. Sí, muy bien. Te Ah, veo y muy te bien. escucho, sí. Perfecto. Oye, a ver, permíteme un tantito. Sí. Ay, bueno, espera. Ay, perdón. Es que mi esposo tenía algo aquí y ya No se te lo di. Bueno, preocupes. Buenísimo. pues de mamá. Bueno, sí, ahorita llegan mis hijas, pues sí, bueno, será podría haber pequeñas Movimiento. acciones. Por supuesto, Podría haber Está pequeño. bien, Está perfecto. sí. Oye, cuando estuve platicando, bueno, que estuve posteando que ibas a estar en este live, me llegaron mensajes, 4 mensajes de mujeres que me escribieron, igual después te los paso, que te siguen, que les ayudaste mucho con tus publicaciones y con todo lo que platicabas, no sé si era meditación o creo que sí, ¿Audios? meditación me lo mencionaron Ajá. y, y en general, o sea, que tú les diste como esa valentía con tus publicaciones. Y dije, ah, mira, qué padre. Qué bien, sí, qué bonito. Sí, Gracias por compartirlo. sí, no, a mí también cuando descubrí tu perfil me llamó mucho la atención porque este sí, se me hizo totalmente diferente tu visión del parto, de cómo lo describes. Ajá. Entonces, dije, algún día la tengo que entrevistar y pues se llegó ese día. Buenísimo. Entonces, pues voy a empezar, aunque ya muchos te conocen, igual te presento, pues ella es Paula Rudnick y es guía de parto consciente. Y no sé cómo se pronuncia esto de facilitador de ¿Psyche? Psyche, sí, ¿Psyche? Sí, perfecto. Psyche. ¿También eres Dula? Me, for- Estuviste, me formé como dula, pero no trabajo como dula. No estoy en los muy bien. partos físicamente. Pero te formaste como Dula y también tienes ahí la formación de yoga prenatal y postnatal. Sí, 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 ¿verdad? sí. Sí, entonces estuve viendo muchas cosas muy completas. Entonces, pero, o sea, sobre todo, o sea, vamos a dejar de lado todas como que los títulos, o sea, realmente lo que tú escribes me gusta, o sea, hubo una publicación que hace como, no sé si son como 4 días, Ajá. que decía que en el parto no sufro, sino siento.
Entonces, igual, ¿qué te parece si partimos de ahí? Me encanta, sí, sí. Bueno, en general nos pasa que la intensidad del parto y la intensidad de la vida nos asusta, pero en el fondo eso es lo que somos pura intensidad, somos pura vida. Entonces es muy bonito poder ir observando cómo en nuestra mente desde pequeñas se van alojando un montón de ideas falsas o limitadas sobre el parto. Y una de ellas, una de estas ideas es que parir es sufrir. De hecho, un mandato súper como potente que viene desde la religión, de la Biblia, es parirás con dolor. Ah, sí. Entonces, si te dicen que parirás con dolor es porque, bueno, ahí hay algo detrás súper potente que es un condicionamiento cultural muy fuerte, que te dice que el parto está relacionado con el dolor, con el sufrimiento, y la verdad es que hay otra mirada detrás del parto, que es una mirada mucho más amplia, mucho más expansiva, donde podemos ver el parto desde otro lugar, desde el lugar del gozo, desde el lugar de la intensidad, desde el poder ser capaz de sentir. Muchas veces también nos da miedo sentir aquellas emociones que catalogamos como malas. Entonces, todo lo que es malo, incómodo, como que lo metemos debajo de la alfombrita. La tristeza, la envidia, los celos, la rabia. Y todas estas emociones son parte de la inmensa gama de emociones que podemos sentir como seres humanos. Entonces, para mí ha sido súper bonito este descubrimiento de ir descubriendo esta intensidad con la cual nacemos y explorar qué pasa ahí, explorar qué pasa si siento esta intensidad, qué pasa si cierro los ojos y me sumerjo en el parto con todo lo que significa sentir toda esa gama de emociones. Y eso fue en cierta forma el viaje que yo hice, que fue de explorar, a ver qué pasa ahí en el parto, qué pasa en ese proceso. Sí, y cuéntame un poquito. ¿Eso fue desde antes de embarazarte o a raíz de que te embarazaste o después de tu primer parto? ¿Cómo fue que empezaste como con este viaje? Esto fue en la gestación de mi primera hija, el 2012. Ahí yo sentí que hubo algo que se conectó dentro de mí y para mí ahí comencé a conectar conmigo y empecé a darme cuenta de muchas cosas que tenía ocultas o que no hacía caso. Empecé a escucharme más, empezó a aparecer una intuición muy fuerte que me decía que el parto no era lo que todo el mundo pensaba que era. Yo sentía que había otra forma de experimentar esto. Y ahí fue en realidad un proceso muy natural en el sentido de que fueron apareciendo sensaciones, fueron apareciendo diferentes situaciones donde cada vez más se fue acrecentando esa convicción profunda que me decía que yo era capaz de parir, así como había concebido y había gestado, yo también era capaz de parir, y que en realidad era un proceso que tenía que de alguna forma lanzarme a experimentarlo para poder ver de qué se trataba realmente. Muy bien. Oye, allá en tu país, ¿cómo es? Porque, o sea, me platicas algo que yo acá en México, sobre todo en Monterrey, te cuento que, o sea, en el norte, sobre todo en Monterrey, somos la capital mundial de las cesáreas, o así se nos conoce, que tenemos entre 80 y 90% de cesáreas en medio privado Ajá. y en el medio público son el 50%, entonces, o sea, alto por donde lo veas. Entonces, Sí, ¿cómo es allá? Porque me mencionas algo como que se me hace muy familiar también sí. de aquí. Aquí también es muy parecido. Hasta hace pocos años, de cada 10 mujeres que entraban a una clínica privada, 7 salían con cesárea. La mitad de los chilenos nacía por cesárea. Y en el ámbito privado siempre la cifra en aumento. Eh, entonces, claro, claramente había una tendencia a normalizar por un lado la cesárea, un poco
no sé si banalizarla, pero no tratarla como una intervención quirúrgica, sino como algo muy cotidiano, como algo muy Sí. normal, le vamos a poner. Y también todas las intervenciones médicas, no solo la cesárea, que es la gran intervención, que sabemos que es sumamente justificada en los casos que se necesita, por supuesto que sí, pero cuando se hace en forma tan indiscriminada, ahí nos damos cuenta que hay algo que está sucediendo. Acá también se usa mucho lo que es la episiotomía, que es el corte en la zona del periné. Todas las mujeres que yo conocía antes me hablaban del tajo. Y yo, ¿qué tajo? Y era como, no, el tajo que te hacen. Y es como, ¿por qué? También otras cosas como la inducción con oxitocina sintética, estar inmovilizada en una cama sin poder moverte, que se lleven a tu hijo después que nace, así como nació y se lo llevan a otra pieza, cosa que a mí me parecía descabellada. Yo decía, ¿cómo esperé 9 meses para estar con mi guagua? Acá le decimos guagua, mi bebé, y resulta que se lo lleva. Entonces, claro, todo ese tipo de cosas súper normalizadas acá. También darle al tiro inmediatamente algún tipo de relleno a los niños, leche artificial o agüita con azúcar. Y claro, todas esas cosas a mí me hacían mucho ruido, mucho ruido. No, sentía que no encajaban, sentía que no, por lo menos intuitivamente, no era algo que estaba alineado con lo que yo sentía desde mi corazón. Muy bien, sí, o sea, me estás describiendo lo que estamos viviendo acá, pero yo creo que aquí todavía tenemos mucho más camino que recorrer y camino que trabajar. Oye, cuéntame, de tu primer parto, o sea, los dos han sido en casa. No, el primer parto fue en clínica, fue un parto Ah, natural en muy bien, clínica, sí. Hice muy bien. los, ¿Y cómo sí. fue tu viaje hacia ese primer parto así en la clínica? Discúlpame que te interrumpí. Sí, no, por supuesto. Bueno, ese primer parto para mí fue mágico. Fue un parto muy rápido, un parto de 6 horas. Yo hice casi todo el trabajo de Ok. parto en mi casa. Ahora, lo bonito de ese parto y todos los aprendizajes, porque al final eso es como lo más importante, uno va descubriendo después qué aprendí de esto. Eh, esa experiencia, claro, yo en ese momento tenía ganas de tener un parto en casa, pero mi marido estaba un poco asustado con el tema de parto en casa, entonces finalmente decidimos tener un parto en una clínica, un parto natural, lo menos intervenido posible. Eh, Como te decía, fue un parto muy rápido, yo llegué prácticamente, mi hija nació a las 2 horas de haber estado en la clínica, de haber llegado, hasta salita de parto integral. Fue un Sí. parto muy... lo que fue, digamos, como interesante fue que yo estaba muy cerquita de la semana 42. Yo estaba en la semana 41 con 3 días. Y a mí supuestamente me iban a inducir el día lunes. Y yo no sé si hubiese llegado ese día a inducirme, Ah, no lo sé, nunca lo voy a saber. Lo que sí sé es que yo el día sábado yo solté, en todo sentido, emocionalmente, solté todas mis expectativas y dije que sea lo que tenga que hacer. Yo acá me entrego al universo porque yo lo he hecho todo. Había asistido a cierto tipo de preparación, había hecho yoga, etcétera. Entonces yo dije, ya no puedo hacer nada más. Mi hija estaba bien, me decían que supuestamente venía un poco grande, que es lo muy común que te dicen también. Y esa noche que yo solté y que fue un rito finalmente, a la mañana siguiente yo me desperté con contracciones y como te cuento, esto empezó a las 6 de la mañana y a las 12 ya mi hija estaba conmigo. Entonces esa fue una lección muy importante para mí, muy importante y que es algo que yo trato de transmitir harto, porque en primera instancia es súper importante visualizar nuestro parto, proyectarlo, manifestarlo, pero llega un momento en que uno tiene que entregarse, tiene que rendirse ante la magia de la vida y confiar, y confiar. Entonces, eso fue una lección sumamente valiosa para mí, darme cuenta que podía dar ese paso de confianza.
Y bueno, también hubo cosas que con el tiempo yo después analicé y fueron grandes aprendizajes para mí. Por ejemplo, yo elegí un equipo médico que no estaba alineado, en cierta forma estaba alineado porque me decían que sí a todo, pero Ok. yo en mi interior sabía que ellos no venían de otro paradigma, pero a mí no me importó porque ellos, para mí ellos no iban a participar porque la que iba a parir iba a ser yo. Entonces ahí también hubo un aprendizaje importante de decir, en realidad yo tengo que elegir muy bien. Y para el segundo parto, que fue un parto en casa, me demoré muchísimo en encontrar una matrona que me acompañara. Y hasta el final, hasta muy cerquita de las últimas semanas, yo ahí dije, no, en realidad esta persona va a ser, y después de pasar por varias matronas muy pro parto en casa, muy pro parto natural, yo encontré una que realmente sintiera química, porque eso es súper importante. Acá hay Sí. otro dato que yo siempre les doy, que es, uno se tiene que sentir de manera horizontal con el equipo médico, porque no tenemos que verlos como los diostores, que es algo que se da mucho también. Por ¿Cómo supuesto, dijiste? Los... diostores, Ah, no, sí, es diostores. cierto. Hay una suerte de, como de sentir y de pensar que el otro sabe más que yo, pero a la hora del parto, el parto no es una enfermedad, el parto es un proceso natural que forma parte de la vida sexual, emocional, espiritual de una mujer. Entonces, ¿quién más que tú sabe de ti y de cómo estás? Tú nomás. Entonces, para mí fue súper bonito también encontrar un obstetra que me acompañó y que en realidad él sabía que no iba a participar en el parto en casa, pero estaba ahí para todos los temas de, qué sé yo, ecografía y exámenes que acá se hacen para llevar un control. Sí, Pero la matrona que elegí finalmente era una matrona, yo hice un postítulo sobre gestación, parto y nacimiento consciente el 2014 y yo era una de las pocas no matronas que asistí. Y ahí conocí a muchas mujeres matronas que se salieron del paradigma antiguo de la intervención, de estar manejando el parto, a este nuevo paradigma de estar acompañando al parto amorosamente. Entonces, una de ellas, una de mis compañeras matrona, fue la que me acompañó en este parto en casa y fue la mejor decisión que pude haber tomado porque en realidad fue una compañía sumamente linda. Y además me acompañó en ese momento una dula, que era ah, muy bien. mi profesora de yoga, a la cual yo asistía todas las semanas. Entonces tenía este grupo de mujeres maravillosas que yo las conocía, que yo tenía un vínculo. Ellas sabían que yo ya había vivido un parto natural, por lo tanto también había una confianza y sabían que yo manejaba ciertos conocimientos y sobre todo me veían segura, porque al final eso es lo más importante. Uno no Sí, tiene por qué tener toda la información. La matrona, preguntan, son las sí. parteras. Acá se llaman matronas. Eh, pero en el fondo eso fue el aprendizaje bonito porque, como te contaba, en este primer parto, que fue muy rápido, sí hubo ciertas cosas que yo después analicé y yo dije, esto pasó porque en el fondo yo no me alineé 100%. En ese parto, en algún momento, la matrona me sacó de Del la segundo. del primero, en el primer Ah, parto, del primero. en algún momento, yo estaba muy en planeta Narnia, en un estado de conciencia, pero en otro mundo. Estaba con mi dula también. Y en algún momento esta mujer matrona me toma y me sienta en la silla de parto, como que me saca de Mm. mí. Yo estaba en cuatro apoyos, probablemente hubiese tenido un reflejo de eyección, hubiese salido mi guaguita, ¡pup! Y ella me tomó porque en su esquema mental ella tenía que intervenir, ella tenía que controlar. Sí. Y por eso me hizo una episiotomía. Entonces, esa fue como la situación que me llevó después a decir, mira lo que ocurrió por no haber seguido esta intuición de haber seguido buscando un equipo que realmente estuviera alineado. Ahora yo honro la experiencia y lo tengo sumamente aceptado y perdonado a mí misma y asumido y no siento ningún tipo de rencor por esa mujer porque también entiendo que ella hizo lo mejor que podía dentro de su paradigma. Porque este es el tema. Acá no hay malos ni buenos, sino que son diferentes perspectivas de ver el mundo
y, y de ver el parto. Así es. Ahorita mencionaste un punto bien importante que dijiste, yo honro y acepto y me tengo perdonado todo lo que, pues en general, todo lo que pasó en el parto. Y eso es algo que a veces las mamás, en general, o las mujeres que van a ser mamás, digo, en algún momento yo también pasé por eso, sentimos culpa. O sea, pero esa culpa, pues, yo les digo, o sea, viene pegada junto con maternidad, culpa. Pero esa culpa realmente sí, o sea, la puedes usar, como tú dices, como un trampolín de aprendizaje, decir, ¿sabes qué? Pues, puedo mejorar o puedo hacer algo diferente, o puedo quedarme con esa culpa y cargando y sufrir, ahí sí, sufrir. Exacto, total. Y esto no solo para el parto, al final uno lo ve en todo tipo de situaciones que viven a lo largo de la vida. Y es súper importante el poder perdonarse y el poder estar eh, totalmente, ¿cómo llamarlo? Haber aceptado las situaciones que vivimos, haberlas sanado de alguna manera. Como tú bien dices, la culpa también es otro elemento que viene de la mano cuando las mujeres nos convertimos en madre y también es parte de estas ideas que tenemos sobre la maternidad. Es como que se quedó pegado. Sí, ¿tú me escuchas a mí? ¿Aló? Ay, Sí, ay, ahora sí, sí. ya. Entonces, claro, Ay. la culpa es como culpa por todo, es como culpa si sí o si no. Entonces, al final es como no, liberarse de esa mochila. Y ahí hay un proceso súper lindo de empezar a conectar con uno y empezar a tomar la responsabilidad, no en el sentido de culpa, sino que de asumir mi responsabilidad, de decir, bueno, esto sucedió así, yo lo hice de la mejor manera que pude, honro eso, lo acepto, lo perdono y sigo adelante. Y ocupo esa experiencia, en el fondo, como un aprendizaje para después estar cada vez más alineado con mi corazón, con mi intuición, con mi sabiduría. De eso se trata. Y las mujeres tenemos que hacer ese viaje interior, porque es lo que nos va a permitir poder maternar desde la conciencia, desde la libertad, desde la honestidad. Entonces, para mí fue súper importante hacer eso, porque al final cuando uno está con culpa es una violencia que uno tiene hacia uno mismo, es como tú que lo hiciste mal, tú que... Y esa violencia no nos va a llevar a ningún lado. Entonces tenemos que buscar esa paz, tenemos que buscar esa luz, y eso va a estar en la medida que nosotros nos perdonemos a nosotras mismas y vayamos sanando todas estas situaciones que vivimos. Así es. Y, ¿qué te iba a decir? Eso de la culpa viene también desde nuestra crianza, o desde cómo vivimos en las escuelas, así fue ella. Entonces, la verdad es que sí es una carga emocional que traemos a veces desde niños, desde a lo mejor es generacional con nuestras mamás y así, entonces pues llega a nosotros como todo eso junto y sí, o sea, no sabemos cómo manejarlo. Y ahorita que mencionabas lo del mandato de parirás con dolor, estaba leyendo por ahí que yo siempre he creído que la Biblia está mal escrita, ¿verdad? O no está escrita de la manera que sea correcta. Entonces, investigando por ahí, encontré que esa palabra del parirás con dolor realmente está mal traducida y que la traducción correcta de esa palabra es esfuerzo o trabajo. Que eso es totalmente cierto, o sea, sí se requiere un esfuerzo para parir, sí se requiere un trabajo para parir, pero, como tú dices, nos condenaron desde siglos y siglos atrás que el dolor, y lo tenemos tan interiorizado y tan mentalizado que ya decimos, o sea, así va a ser. Y realmente
si nosotros, o sea, yo también, mi segundo parto fue sin, o sea, natural y mínima intervención, y realmente fue muy diferente, súper diferente. Yo lo cuento y digo, o sea, yo llegó un momento en que no estaba aquí. Yo me veía, o sea, yo me veía en latina como si yo estuviera en otro lado. O sea, como que yo me veía mi cuerpo allá y yo decía, estoy acá, o sea, ¿cómo? Y es un estado de conciencia um, que se alcanza con las hormonas del parto. Y cuando yo salí, yo decía, yo quiero que todas vivan esto. Pero también sé que cada mujer debe tener su proceso y inclinarse a aventarse, como tú dices, y decir, sí, sí voy. Claro. Entonces, No, sí, a mí me pasó muy parecido con mi primer parto, como te contaba, pese a haber sido, pese a que hubo esta intervención de la episiotomía, el resto estuvo genial y fue un parto muy mamífero. Y claro, yo tuve esta misma sensación que tú tuviste, que es, wow, lo que acabo de experimentar, es como mi hijo nació a través de mí. Y fue como, no, yo tengo que gritarle al mundo que podemos hacerlo, que las mujeres podemos hacerlo. Y siento que ese llamado es súper importante porque así como hay mujeres que han vivido experiencias de parto que son más medicalizadas, que tienen que ver con cesárea y que ya, ok, es una realidad y está perfecto, también es importante que otro tipo de experiencias salgan a la luz para que las nuevas generaciones de mujeres, de jóvenes, de niñas, sepan que existe un campo de infinitas formas de poder parir. O sea, yo de verdad cada vez mi mente se abre más y más la idea del parto orgásmico, por ejemplo, un parto uf, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si hay mujeres que lo han vivido y todas somos en esencia iguales. Partos muy rápidos de 1 hora, partos donde está toda la familia o los niños pequeños alrededor acompañando, partos en el agua, hay tantas posibilidades. Entonces, en la medida que las mujeres nos empecemos a abrir, 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 a que, a que esto es un proceso natural, a que es un proceso que tiene ciertas características que son propias de algo que en realidad es positivo para nosotras, porque el descubrir que puedes vivir una experiencia así, puedes llegar a la conclusión de que realmente si puedes atravesar un parto, puedes atravesar cualquier cosa. O sea, para mí esa es como la gran conclusión. Y ahí es donde vemos lo fuerte que somos las mujeres, la capacidad enorme que tenemos de convertirnos en este canal de luz, en este canal de amor, independiente de cómo sea el parto, independiente de la vía del parto. Somos siempre un canal. Entonces, eso es hermoso de poder honrarlo. Y lo que tú decías de los miedos y la culpa, claro, viene transgeneracionalmente, hay todo un inconsciente colectivo súper potente, está todo el tema de sentirnos también víctimas, la sumisión. Son muchos años, o sea, piensa tú que hace años atrás no podíamos estudiar, no podíamos salir a trabajar, no podíamos. Los hombres no podían pegar, o sea, son cosas que hoy día nos da risa, pero son cosas que sucedían. Entonces imagínate cuáles son las semillas que están ahí en todo este inconsciente. Entonces tenemos que limpiar esas semillas, limpiar, y ir descargando esas ideas y ir también atravesando esos miedos y atravesando esas culpas. Y eso se hace sintiendo lo que uno está sintiendo, sin reprimirlo, sin ocultarlo. Entonces, y ahí te das cuenta, puedo atravesar mi parto, puedo atravesar mi tristeza, puedo atravesar mi rabia, puedo atravesar todo. Soy capaz de atravesarlo todo. sí, mira, lo que es más frecuente que yo encuentro, que yo creo que también tú, es el miedo al dolor.
Entonces, eran las emociones que decías que son incómodas. Entonces, esas emociones, ¿cómo cambiar ese dolor? Porque, o sea, realmente, como tú lo mencionaste, hay mujeres que el parto ha sido realmente indoloro o hasta orgásmico, como lo mencionas. Entonces, ¿cómo manejar ese miedo al dolor como algo que puede ser una experiencia positiva? O sea, en tu experiencia, o cómo les dices tú a las mamás que llegan contigo, cómo trabajas con ellas en esa parte. Bueno, el tema de que el parto es doloroso es una idea. Es solamente una idea, no es un hecho, es una idea. Y desde esa base, para mí todo es posible. ¿Ya? Y yo hasta mi segundo parto, yo tenía la intención de que fuera un parto orgásmico. Y quería que fuera un parto sin dolor. Sí, hubo dolor, ok, pero al menos estaba la alternativa. Y si llegara a tener otro hijo, que no creo que lo vaya a tener, pero también volvería a abrirme a esa idea de que existe la posibilidad de vivir un parto sin dolor. Yo creo que es súper importante hacer un trabajo de autoindagación durante la gestación y de ver cuáles son estas ideas semillas que tienes plantadas. Y cuando te empiezas a dar cuenta de eso, eh, empieza todo a relativizarse un poco. Ese es como el primer paso. También empiezas tú, claro, a cuestionarte tú. Es como cuando uno dice, no, es que yo soy así, es que, o esto es así. No, esa es tu percepción. Tus percepciones no son hechos. Entonces ahí empieza todo un camino que es muy importante de empezar a descubrir cómo funciona la mente, cómo funcionamos los seres humanos y empezar a hacer este trabajo de autoindagación, de búsqueda interior, de autoexploración. Entonces ahí yo voy encontrando las respuestas. Ahí yo voy abriendo esta cajita mental que tengo y voy abriéndome a más cosas. Por supuesto que también hay cosas prácticas que uno puede ir trabajando con las mujeres y contándoles cómo es una contracción normal o natural, que tiene un tempo, que va y viene. Yo hablo mucho de las olas. Viene la ola, la incomodidad y luego viene el placer o el alivio. Entonces tú cuando estás así, es como que fuera una ópera. Empieza bajito y de repente, ¡oh! Y termina así. Entonces el parto también tiene un tempo, tiene su propio ritmo. Entonces cuando las mujeres empezamos a descubrir, ya, ok, la contracción no es una cuestión que voy a estar ahí, ok, no. Tiene un tempo, tiene un ritmo. Cuando descubres que el agua caliente te ayuda, que el movimiento libre espontáneo te ayuda, cuando descubres que puedes vocalizar, abrir tu boca, cuando descubres que el masajito te va a ayudar, todas esas cosas van sumando y y tú vas en el fondo ganando confianza en ti misma, en el proceso del parto. Entonces vas cambiando tus ideas, vas abriendo tu mente y vas haciendo un trabajo de entrenamiento mental. O sea, piensa tú que tú tienes ideas sobre todo. Si yo te digo ahora, no sé, te puedo decir cualquier cosa. Te puedo decir fútbol, o te puedo decir meditación o tecnología. Tú vas a tener al tiro una imagen asociada a eso, ¿no es cierto? Pero Sí, cuando tú empiezas a descubrir que esa imagen que tienes asociada es solo una propuesta de tu mente, es solo una idea, tú puedes empezar a cambiar tu chip. Y eso se hace generando hábitos, generando un entrenamiento. Entonces, por eso el trabajo es muy personal, el trabajo que uno hace durante la gestación, para ir cambiando estas ideas. O al menos, si no las puedes cambiar, al menos abrirte la posibilidad de que puedan suceder otras cosas, de que tu parto puede ser una experiencia de placer, de gozo. O sea, cuando tu hijo nace y sientes este pic de hormonas y alumbras tu placenta, o sea, no hay droga más poderosa que lo que una mujer siente ahí. O sea, es tocar el universo con las manos, es la sensación de más goce, de más placer, es meterte en la frecuencia del amor. Y es ahí cuando, ahí tú dices, todo vale la pena, todo valió la pena, todo este viaje valió la pena. Entonces, no sé, para mí realmente este es un viaje de descubrimiento, de descubrir
que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Para mí es eso. También mis partos me conectaron con eso. Me conectaron con la energía de todas las mujeres, me conectaron con el universo propiamente tal. Y en ese sentido es un proceso de desaprender súper bonito. Todo, desaprender todo. Y ir eligiendo aquellas cosas que tienen sentido contigo. Porque después te va a tocar hacerlo para la educación de tus hijos, para tu crianza, para todo. Y quizás todo lo que te enseñaron o todo lo que te dice la sociedad a ti no tiene sentido. Entonces el viaje siempre es hacia adentro. ¿Qué resuena conmigo? ¿Qué tiene sentido para mí? Ese es el viaje. Sí, me gusta mucho cómo cómo lo describes, porque es cierto, el parto, aunque es, tú como mamá preparas como todo lo exterior, al fin de cuentas es un trabajo de dos. Entonces, necesitas conectarte muy bien con tu cuerpo, con lo que en ese tiempo dejarte llevar y estar bien conectada para saber cómo necesitas moverte, qué necesitas hacer, qué no hacer, y para así dejar fluir el parto y abrirte. Claro, pero es interesante de mencionar que no es un proceso racional, no es un proceso que tiene que ver con el intelecto, no, o sea, no es un proceso que requiere tampoco un esfuerzo a nivel cognitivo, no, es simplemente rendirse, es simplemente aceptar y entregarse a eso que estás experimentando. Si viene la incomodidad, si viene la intensidad, es buscar tus propios recursos internos. Y esos recursos internos son tan básicos, respirar, respirar, ¿cachai? Respirar, es como moverte, ir buscando esas posiciones, encontrar ese alivio. Y eso todas lo sabemos hacer, todas lo podemos hacer. Pero es importante también contar con este espacio que nos contiene en esta experiencia de ir hacia adentro. Por eso es importante informarse y saber cómo es un proceso natural del parto, saber que no es peligroso, que es seguro, eh, saber que la mujer se transforma y aparece también su lado más intuitivo, su lado más mamífero, ¿no es cierto? Sí, ahorita que mencionabas de la entrega, es la primera entrega que hacemos, ¿no? Porque una vez que nace nuestro bebé, o sea, estamos entregadas totalmente a él. Entonces, el parto es una súper preparación para lo que viene. Porque, o sea, todo eso que platicábamos de sentirte súper poderosa, de sentir que todo lo puedes, o sea, realmente es una preparación para el posparto, que a veces muchas mamás lo viven como o algo como muy oscuro y otras lo viven así como algo muy brillante. Ajá. Claro, el Entonces, puerperio, el posparto tiene que ver con eso, con volver volver a sumergirte en ti, con la diferencia en que ahora tienes un pequeño ser chiquitito, totalmente vulnerable, que depende 100% de ti. Entonces, claro, es entregarte. Y ahí todo eh, el sentido de las hormonas que liberamos, de la oxitocina, de las endorfinas, de la prolactina, todo ese cóctel hormonal produce cambios a nivel fisiológico, a nivel cognitivo, a nivel hormonal. Entonces, todo eso hace que nosotras de alguna manera nos entreguemos más a estas crías y dejemos de lado a la persona que éramos. O sea, uno se transforma, uno en el parto de alguna manera muere y vuelve a renacer. Y nace esta nueva mujer que tampoco sabemos cómo es, qué hay que hacer, y vamos explorando el día a día. Entonces también es súper bonito eh, el viaje de la maternidad, de este puerperio, de este posparto, como tú dices tú, es volver a conectar con el presente. Es conectar con el presente, aceptar lo que uno está viviendo, conectar con la gratitud también y,
Y ir poco a poco entonces descubriendo tanto estas sombras como esta luz, porque como tú bien dices, van apareciendo cosas, muchas veces la lactancia no parte de buen pie, entonces ahí tenemos los primeros conflictos, el dormir poco, o no el dormir poco, sino que el dormir de otra manera, porque también uno puede dormir harto, pero tiene que cambiar el ritmo de dormir. O sea, uno puede dormir con su hijo durante todo el día, pequeñas siestas, siempre y cuando no tengas otro hijo, por supuesto, porque ahí ya no puedes. Pero también es una etapa de mucha flexibilidad, de mucha adaptabilidad, de muchos cambios, pero que también es bueno sacarse las mochilas respecto a las ideas que tenemos, porque también hay mucha carga, como tú dices, llamémoslas negativas, y también hay otra cosa que es como muy luminosa, pero bueno, quizá lo que vamos a vivir va a ser otra cosa. Entonces también abrirnos a esa posibilidad de ir explorando con honestidad, siempre con honestidad y siempre con curiosidad de ver qué es lo que pasa dentro de nosotros. Sí, lo que mencionas es muy importante, ir reconociendo, ir trabajando día a día, prácticamente así es, trabajar día a día. Entonces, de tu, ya platicamos de tu segundo parto. De, si pudieras como darle algún consejo a todas las mamás de acerca del parto, que yo sé que nos das mucho siempre, pero ¿qué sería así como de eso partir? Para ellas su preparación del parto. Un primer consejo, empezar a escucharse, buscar ratos de quietud y de silencio para empezar a sentirse. Eso me parece clave, clave, clave. Sí, empezar a cultivar esa quietud, ese silencio interior. No lo voy a llamar meditación, porque la meditación también está llena de como eh, conceptos como ya formados, pero sí buscar ese espacio de quietud, de silencio, de introspección, como para comenzar a ver qué pasa con nosotras, a darnos cuenta de qué estamos sintiendo, qué estamos pensando. Eso me parece sumamente importante, o sea, que lo que hagamos sea más que ver con irnos hacia adentro y sentirnos que empezar a hacer tantas cosas y ir en búsqueda de tantas soluciones afuera, porque en realidad sabemos que todo está acá adentro. O sea, la solución de todo, todo está dentro de nosotras mismas. Tenemos todas las respuestas. Pero para empezar a conectar con esa sabiduría, tenemos que silenciar la mente y silenciar el ego, la personalidad, y empezar a escuchar esa conciencia que está dentro de nosotros, que está conectado con esta inteligencia universal. Entonces, desde ese lugar, siento que nos vamos a llenar de este como conocimiento puro respecto a hacia dónde ir, qué hacer, qué no hacer, empezar a cuidar entonces esta energía, que me parece que es clave. Los hábitos son súper importantes. Los hábitos, lo que tú haces día a día es lo que determina finalmente tu vida. Entonces, cada decisión que tomas respecto a todo, a esos pequeños gestos diarios, me parece que es muy importante. Escucharnos, porque a veces, bueno, me va a llevar a otra pregunta, nos da miedo sentir porque decimos, es que si mi bebé siente, se va a poner triste. Y realmente es como lo que tú mencionabas desde un principio, o sea, los sentimientos son sentimientos y están ahí y tienen un porqué y un para qué. Y a medida que nosotros los entendamos, sin culpa, vamos a poder pasar de uno a otro y reconocer qué es lo que estoy necesitando. Porque a veces esa negación nos lleva a perder
nuestro instinto de lo que realmente queremos y necesitamos. Total, total. Y esa idea que existe, que es como decir, no, no voy a sentir esto porque mi hijo lo puede sentir, finalmente tu hijo lo va a sentir igual, porque tú lo estás tapando, lo vas a tapar con otras cosas. Esa tristeza que está ahí eh, dentro de ti, aunque tú te hagas la loca, que es como lo que decimos, hacerse la loca, es como, ya, no, me voy a ir a ver una película, voy a llamar a una amiga, voy a comerme este pedazo de torta, o sea, es como que buscamos anestesiar, siempre buscamos anestesiar esta emoción incómoda, para no enfrentarnos a esto que estamos sintiendo. Pero si estamos gestando y estamos sintiendo pena, estamos sintiendo rabia o cualquier otra emoción, nuestro hijo lo va a sentir igual, porque ya lo estamos sintiendo. Entonces, ¿qué mejor que ser coherente y decir, me siento triste, voy a atravesar esta tristeza? Y yo puedo sentir la tristeza y mi hijo me puede acompañar. Y le puedo decir, mi amor, estoy triste, me pasa esto. Puedo incluso no saber la causa. Incluso le puedo decir, mi amor, esto no tiene nada que ver contigo, yo te amo, yo te adoro, pero siento pena ahora y quiero llorar y voy a llorar. Y cuando uno es mamá y después hace ese mismo gesto con sus hijos al lado, le estás dando el permiso a tu hijo de sentir cualquier emoción. Entonces, así se va a formar un niño sano, que sabe que él tiene la capacidad de atravesar cualquier emoción que esté sintiendo. Entonces también ese es un trabajo súper bonito, de poder conectarnos con todas nuestras emociones y en la medida que uno sea coherente y honesta, está todo perfecto, está todo perfecto. Y tu hijo va a recibir eso, va a recibir esa coherencia interna. Ahora, no se trata de estar todo el día triste, llorando, no, sino que es cuando viene es la emoción, tú te detienes y la atiendes y la sientes. No se trata de como alargar ese proceso. Y una vez que la sientes, ya la emoción se ha ido. Entonces, ese ejercicio es muy importante de poder comenzar a realizarlo. Muy bien, sí, yo coincido totalmente contigo. O sea, sentirnos y ser honestas con nosotras mismas y decir, ¿sabes qué, bebé? O sea, estoy sintiendo tal emoción, que es lo Total, mismo que va a pasar en el parto, o sea, que estoy sintiendo esto, mi bebé lo va a pasar junto conmigo cuando tenemos una emoción previa en el embarazo y así mismo va a pasar en el parto, ¿sabes qué, bebé? Tengo miedo, pero yo estoy también aquí contigo, tú estás conmigo y así muchos partos se dice que increíblemente avanzan, pero no, nosotros, como tú mencionaste también, liberamos y le damos a nuestro bebé ese permiso de avanzar. total, total. Ahora es muy importante también cuando hacemos este trabajo interno de honestidad, como yo te comentaba, empezar a explorar las ideas que están en nuestra mente. Porque si yo todos los días me digo cosas feas a mí misma y me trato mal, y que es algo que hacemos mucho, 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 el autojuicio es, ay no, que lo hiciste mal, ay no, que no está bien, ay no, que nunca te resultan las cosas, ay no, es que siempre estamos con ese autojuicio. Entonces es importante tomar conciencia de eso y empezar a tratarnos maravillosamente bien, o sea, tratarnos de la mejor manera que nos podemos traer, con amor, con paciencia, eh, y decirnos cosas lindas. O sea, eso también me parece que es clave. Entonces, cuando uno empieza a escuchar vamos a llamarle, no sé, el ego que está hablando, el ego nunca va a encontrar que está todo bien, el ego siempre va a encontrar que hay algo malo. El ego siempre te va a decir que tienes que seguir buscando, seguir haciendo. Entonces, es muy importante empezar a explorar cuáles son esos pensamientos recurrentes que tengo todos los días, porque, claro, si mi tristeza viene de que yo todos los días emito autojuicios hacia mí misma y cómo lo estoy haciendo, incluso me culpo por estar sintiendo lo que siento, entonces
ahí digo, a ver, ¿y qué pasa si dejo de tratarme así? Ya, pero ¿y cómo lo hago? Ya, voy a poner un cartel que diga, tratarme bien, siempre. Te estoy dando un ejemplo absurdo, pero empezar a decir, ya, ok, voy a empezar a hacer un trabajo de empezar a tratarme bien, o si yo cada vez que, no sé, me enfrento o veo, perdón, a mi marido, pienso cosas malas de él, también ahí tengo que explorar por qué cada vez que lo veo estoy teniendo este tipo de pensamientos hacia él. Entonces, ahí es súper importante empezar a descubrir cómo estamos pensando hacia nosotros, hacia nuestro círculo y por supuesto hacia el parto. O sea, hacer un trabajo de ver cuáles son las ideas que yo tengo asociadas al parto y empezar a cambiar el foco, porque en lo que tú te enfocas se expande. Entonces, si yo no creo que el parto es algo doloroso ni riesgoso, bueno, voy a empezar a conectar con mujeres que han vivido partos amorosos, conscientes, voy a empezar a buscar información que esté alineado con eso que yo quiero y voy a empezar a conectar con esa emoción, con esa paz, con esa felicidad, con esa confianza. Y es así como podemos hacer los grandes cambios de nuestra vida, en cualquier ámbito, no solo en el parto, en todos los ámbitos. Ay, bueno, pues sí, me ha gustado mucho platicar contigo, o sea, realmente me has confirmado muchas de las cosas que yo ya pensaba, pero siempre es bonito compartir con alguien más que tiene tus mismas ideas. Y lo que mencionabas, o sea, realmente ahorita ya hay historias, o ya el mundo está poblado como de historias, pues, poco positivas. Entonces, las historias positivas acerca del parto para mí son muy importantes para que así vaya una y otra y se haga una cadena y que pueda llegar a más y más mujeres. Entonces, ya no se nos está acabando el tiempo. No sé, con algún pensamiento o algo con lo que quisieras terminar. A ver, ¿cómo podríamos terminar hoy? Bueno, agradecerte por este espacio, agradecerte por la posibilidad de poder abrirnos a explorar otras cosas, como bien tú dices, Tania, y de compartir principalmente, poder hacer un trabajo conjunto, un trabajo donde todos nos damos cuenta de que estamos conectados, de que estamos unidos, de lo que te pasa a ti y yo soy un espejo y así entre todas vamos descubriendo que podemos cambiar nuestra forma de habitar el mundo si es que, si es que conectamos con nosotros mismos y de esa manera logramos conectar con el otro. Somos todos viajeros de esta experiencia humana y siempre tratar de volver a nuestro origen, al amor. Siempre volver al amor, al amor, al amor, porque finalmente eso es lo que somos. Somos amor, vinimos a amar, vinimos a amarnos. Entonces, para mí ese es el viaje de ser amor, de transformarnos en amor. Y que cada cosa que hagamos, la hagamos desde ese lugar. Y el amor te lleva a la confianza, y la confianza te lleva a la alegría, y te lleva a la gratitud. Y estar en ese estado, conectar con ese estado que ya tenemos, que ya somos, pero que hay muchas capas de información, de creencia o de ideas que, que nos nublan. Pero si conectamos con el presente, si estamos alineados con nuestro corazón, si hacemos este trabajo de honestidad, no se requiere un esfuerzo en realidad. Es simplemente atreverse a mirar en profundidad y ver qué pasa. Ver qué pasa. También sin expectativas, con curiosidad, como un niño. Es cierto, porque a veces la expectativa es la aguafiestas y podemos aprender mucho de cualquier situación que vivamos. Totalmente, porque al final el apego, perdón, me atraganté, No te preocupes. el apego a una situación tiene que ver con el control, y el control es miedo. Entonces, cuando tú dejas de tener apego a ciertas situaciones, a querer que las cosas sean de cierta manera,
tú sueltas tus expectativas y tú dices, bueno, que sea lo que sea, yo confío, que sea lo que sea, yo confío. Y todo va a fluir de la manera que tiene que ser. Es cierto, es totalmente cierto. Entonces, pues, muchas gracias también por darme la oportunidad de entrevistarte y de, pues, hacerme este espacio que yo sé que a veces puede ser complicado por las labores de mamá y porque yo sé que también tienes dos niños. Entonces, te agradezco que nos compartas todo tu conocimiento, tu forma de ver y pues ojalá sigamos en contacto y podamos seguir haciendo esto más grande, que es el movimiento del Súper, parto desde el amor. súper. Muchas gracias, Tania. Un abrazo grande y saludos a todas. Aquí estoy viendo a Steph, que la conozco, qué linda. Gracias a todas las mujeres que se unieron hoy día y que pudieron entonces escuchar este mensaje. Así Gracias, es, como Tania. quiera, no hombre de nada, aquí se va a quedar guardado Buenísimo. y para que lo puedan ver con calma, porque yo sé que muchas mamás lo ven ya en la noche, ya que se relajan y dicen, no, pues ahora sí, voy a tener Genial. mi tiempo para mí. Entonces, pues nada más, platicamos Súper, después, nos vemos súper. y Muchas igual, gracias. un abrazo. Chao, gracias. Buenas noches. Bye.